¿te animarías, hermanita Mónica, bueno, a decirnos desde dónde nos estás acompañando y también a poder tener la oración? Por las dudas te digo que estás muteada, o sea, estás en silencio, tienes que deshabilitarlo ahí para poder hablar, y luego entonces lo habilitas de nuevo. Amén. Buenos días, hermanos. Desde aquí de Guatemala, para honra y gloria de Dios. Así que vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para este nuevo día y este nuevo estudio. Amén. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, una vez más, Señor, en diferentes países, diferentes horarios, Padre Celestial, pero con un solo sentir, Señor, de aprender de tu grande amor, aprender, Señor, de lo que tú quieres que aprendamos para estos últimos tiempos, Señor. Una bendición muy especial, Señor, a cada uno de nosotros que estamos ya conectados a través de estas plataformas virtuales de Zoom y YouTube, Señor, Facebook, si también se nos une también, Padre Celestial. Bendición especial para los que en un futuro, Señor, pues verán esta transmisión. Que tu Santo Espíritu pueda ser derramado, Padre Celestial, en cada uno de nosotros, Señor. Que la unción del Espíritu Santo, Señor, nos pueda llegar, Señor. Que podamos comprender, que podamos ser oidores, pero también hacedores de tu santa y divina voluntad, Señor. Señor, te damos gracias por ese privilegio maravilloso del don de la vida, Señor, que muchos, Señor, ya les pudo haber amanecido, ya vieron un amanecer, los que no lo hemos visto, Señor. Padre, muchas gracias porque nos concedes ese privilegio de poder abrir nuestros ojos a un nuevo día, Señor. Padre, en tus manos de amor lo ponemos nuevamente, Señor y Padre Celestial. Que lo que hagamos, Señor, pueda ser para reflejar, Señor, tu carácter. En tus manos de amor a nuestro amado pastor, que será el encargado, Señor, de poder trazar este estudio, Señor, que no sean palabras humanas, sino que sean palabras de lo alto, Señor, que Él sea, Señor, solo un instrumento tuyo para este estudio, que el derramamiento, Señor, de tu Espíritu Santo pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, papito lindo, y que, Señor, que el estudio salga de lo mejor, la transmisión de lo mejor, Padre Celestial, para todos los que ya estamos conectados. Bendíganos pues a cada uno por nombre, y Padre Celestial, que la reforma que hay que hacer en nuestros cambios se pueda hacer pronto, que seamos como esa tierra fértil donde cae esa semilla para dar fruto, para honra y gloria de tu nombre. Invocamos siempre la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y que desde ya, Señor, nos podamos deleitar en ese banquete espiritual que tú traes a través del estudio de tu palabra. Son favores que te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, querida hermana Mónica. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté con nosotros en esta hora. Y esto es lo bueno de estar utilizando estos medios que Dios nos ha permitido tener, ya que aquí en Uruguay son las 6:16. Hay varios hermanos, veo aquí en la plataforma conectados desde Uruguay. Hay varios de aquí, desde el distrito conocido como el distrito de Mercedes en Uruguay, pero también, gloria a Dios, porque hay varios desde otros países, y los que principalmente están quizás en Centroamérica, como ustedes saben, es un horario bastante menor del que tenemos, o sea que si acá son las 6:16, en algunos países así será las 4:16 de la mañana, en otros quizás las 3:16 de la mañana. Y bueno, también saludos para los que están del otro lado del Atlántico, donde allí hay como 5, 6 o 7, depende del lugar donde están conectados, horas de diferencia. Bueno, dicho eso entonces,
Yo voy a pasar a proyectar algo en la pantalla, pero antes de proyectar algo en la pantalla, yo quisiera decirles que estuve escribiendo algunas de las razones del por qué entendemos nosotros como adventistas del séptimo día, cuando empezamos a conocer este glorioso mensaje del tercer ángel en verdad, que es la justificación por la fe, entendemos que hay algo sumamente importante que quizás antes nosotros mismos no lo habíamos percibido. Y en conexión con eso, siendo de que fue la voluntad de Dios haber venido, o sea, es la voluntad de Dios poder haber venido antes, pero eso no fue logrado, no porque Dios no quisiera, sino porque su pueblo, nosotros no estábamos preparados, y siendo de que estudiamos también, de acuerdo a lo que se nos dice, que en torno a 1888 Dios ya estaba preparando a su pueblo, y particularmente en esa famosa conferencia de Minneapolis en 1888, pudo exponer mediante dos hombres y su sierva Ellen White cosas importantísimas que su pueblo, particularmente los líderes allí presentes y luego todo el resto del pueblo adventista, tenía que saber a fin de que pueda venir Jesús. Y esto fue dado a conocer, o por lo menos lo que sabemos fue dado a conocer en parte, porque si bien empezó a ser derramada la lluvia tardía, como había mencionado Elena de White, pero sabemos que luego se frenó. Eso, o parte de eso, lo hemos estudiado en la primera semana que hemos estado conectados en mayo. Algunos de ustedes ya conocen estos temas, otros no, pero la idea es poder dar a conocer estos temas. Y lo interesante es que deberíamos también preguntarnos por qué es importante 1888 para la iglesia que Dios tiene en esta tierra, en este mundo. Bueno, no solo para la iglesia, sino porque es importante para el mundo, un mundo que todavía no tiene idea de qué pasó en esa fecha, pero si Dios lo permite, que no solo el mundo conozca lo que tiene que conocer, sino que conozca que anteriormente se empezó a dar a conocer, probablemente el mundo entonces, muchas personas en el mundo empiecen a saber qué significó 1888. Y repito, no solo en la iglesia, sino para el mundo. El tema de hoy tiene que ver con la segunda parte del pacto eterno. Pero antes yo quisiera leer estas razones por las cuales ustedes después podrán volver para atrás el video, sacar nota, o yo se los puedo pasar. Los que quieran se comunican ahí conmigo y yo les puedo pasar 25 razones por las cuales yo entiendo que es importante esa fecha para el pueblo de Dios en torno a justificación por la fe. Yo solo lo que voy a hacer es enumerar las razones, no voy a decir todas las razones del por qué. Pero, en primer lugar, es importante esa fecha para el pueblo de Dios, ya que nos permite comprender por qué Jesús aún no vino. Por otro lado, nos permite comprender también por qué no todo terminó en la cruz del Calvario. Nos permite comprender por qué es necesaria la purificación del santuario celestial. Nos permite comprender en mayor profundidad la verdad presente a la luz del lugar santísimo. Nos permite comprender qué es necesario para vencer el pecado. Nos permite comprender qué es realmente la justificación por la fe. Nos permite comprender qué es la lluvia tardía y el fuerte pregón. Nos permite tener una vislumbre del poder del mensaje que alumbrará la tierra con la gloria de Dios. Nos permite también comprender cuál es el propósito de la cruz de Cristo. Nos permite comprender también las Escrituras, como leíamos ayer, pero como yo les mencionaba ayer, pero como un nuevo libro, algo maravilloso que es lo que experimentaron estos discípulos camino a Emaús y luego el resto de los apóstoles cuando Jesús les abría las Escrituras, particularmente en esos acontecimientos desde el aposento alto. También nos permite comprender por qué Jesús dice en Mateo 13:52 que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y seguramente sobre algunas de estas cosas vamos a estar mencionando en los temas que quedan en esta semana o en la que viene en julio. También nos permite poder ver en forma más destacada al sublime Salvador, a Cristo Jesús. Por otro lado, nos permite ver al sacrificio por los pecados del mundo entero.
nos permite ver el mensaje que es necesario que comprendamos para poder recibir la justicia de Cristo. También a través de esto yo puedo ver su relación con los mandamientos de Dios. Me permite dirigir mis ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Nos permite ver a cada uno de nosotros cosas tan grandes como recibir nosotros como el desvalido agente humano, el inapreciable don de su propia justicia. Me permite ver cuál es el mensaje que Dios ha ordenado que sea dado al mundo. Me permite comprender cuál es el mensaje del tercer ángel. Me permite ver el sábado en su esencia y por qué su importancia hasta el punto de considerárselo el sello de Dios. Me permite ver los encantos incomparables de Cristo. Me permite llegar a las personas como nunca antes podría llegar si no comprendiera estas cosas. Me permite renunciar a mí mismo y me permite vindicar el carácter de Dios delante del universo. Y ojo con esta declaración que acabo de hacer, porque probablemente por causa de no comprender estas cosas, muchos pueden tergiversar lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es sencillamente, u otra forma de decirlo, es que por cuanto Cristo vindicó el carácter de Dios delante del universo, si yo permito hoy que Cristo viva en mí, de acuerdo a Gálatas 2:20, entonces también me permitirá ser instrumento de Dios, mediante el cual Él, y no yo, vindicará su carácter delante del universo. Estas son razones por las cuales sería bueno que cada uno de nosotros preste atención a estos solemnes temas, que no son cualquier tema, sino que es la verdad que la sierva del Señor dice, y lo dijo por anticipado en varias ocasiones, que es la voluntad de Dios que sea dada al mundo. Bueno, voy a proyectar en pantalla ahora, espero que pueda salir, esto que está aquí, donde yo voy a luego leer algunas citas. Bueno, aquí tenemos el tema 4, que lo titulamos Los dos pactos, parte 2. La parte 1 la comencé ayer, y digo la comencé porque acuérdense que esa parte 1 tiene muchas más cosas de las que incluso presenté, pero bueno, la tuve que dividir y la parte 1 y la parte 2 forman todo ese tema que yo había comenzado ayer. La cuestión es que hay muchas más cosas para decir en cuanto a eso, podríamos tener parte 3, parte 4, parte 5 y así sucesivamente, incluso creo que por los siglos de los siglos. Bueno, yo quisiera proyectar en pantalla, denme un segundito que voy a quitar algunas cositas para poder ver bien. Quisiera proyectar en pantalla esto que ustedes ven allí, que es Gálatas capítulo 4, versículo 22. Yo voy a leer Gálatas capítulo 4, desde el versículo 22 al 26, y reconozco que es un texto que muchas veces no se comprende por la complejidad quizás que tiene, más allá de que Pablo escribía cosas difíciles, pero en esencia es porque lo que voy a leer es una ilustración que trae Pablo, es una alegoría de algo, y vamos a ver de qué es alegoría esto que vamos a leer, y por lo tanto se requiere de un pensamiento abstracto, pero nada que sea imposible para que el Espíritu Santo en esta mañana no pueda tocar nuestros corazones. Dicho eso, entonces, paso a leer lo que allí dice. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, dice, más el de la libre por la promesa. Déjenme verificar solamente si está saliendo todo bien en las plataformas y denme un segundito, disculpen. Sí, está saliendo todo bien. Bueno, vuelvo entonces a proyectar aquí esto que ustedes están viendo. Bien, bueno, dice ahí, entonces, repito, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre, dice ahí, según la promesa. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a leer un poco más. Dice, lo cual es una alegoría. ¿De qué cosa es una alegoría? Bueno, dice que estas mujeres, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos.
¿Ok? Ayer hablamos acerca de los dos pactos, y aquí Pablo trae a colación una ilustración que tiene como funcionalidad ayudarnos a comprender la naturaleza de estos dos pactos. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Antes de seguir leyendo, ya automáticamente vemos una connotación negativa en ese pacto al cual le dice, uno proviene del Sinaí. O sea que ese pacto que proviene del Sinaí no parece ser bueno para el ser humano, porque provoca esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, junto con sus hijos está en esclavitud. Así que, y hemos visto ayer algunas cosas que ahora vamos a repasar, así que quédense tranquilos en relación al nuevo pacto y el antiguo pacto, en otras palabras, al pacto eterno y al antiguo pacto. Y luego dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bueno, ¿qué significa esto? Miren, para poder explicar qué significa esto, necesitamos hacer dos cosas. Primero, repasar muy brevemente algunas cosas que hemos visto ayer, y por otro lado, continuar profundizando para entonces finalmente entender por qué Pablo escribió lo que escribió. Ayer hemos visto que el pacto de Dios es llamado el pacto eterno. Fue creado en la eternidad y las dos partes constituyentes del pacto fueron el Padre y el Hijo. Lógicamente también debemos incluir al Espíritu Santo que allí estuvo. Hemos visto también que si el pacto es eterno, entonces nosotros no podemos ser en ningún caso una de las partes constituyentes del pacto, porque entonces en ese entonces nosotros no existíamos cuando el pacto se hizo y el pacto se concretó sin nosotros presentes. Por lo tanto, nosotros no somos ninguna de las partes que constituyen las partes que cumplen con el pacto. Además, hemos visto que si es eterno, tampoco se puede quebrantar. Si yo lo quebrantara al pacto, implicaría que lo estaría anulándolo inmediatamente y entonces dejaría de ser eterno. Alguien podría contraargumentar a esto diciendo, bueno, quizás no lo quebranto al pacto, pero puedo quebrantar la ley de Dios, que es lo mismo. Bueno, ahí yo respondería que, si bien es cierto, yo la ley de Dios sí la puedo quebrantar, y un símbolo de este quebrantamiento es lo que Moisés hizo con las tablas del pacto así llamadas, pero no es lo mismo. Definitivamente una cosa es la ley de Dios y otra cosa es el pacto. La ley y el pacto de Dios no son lo mismo, aunque la ley está incluida en el pacto. Si ustedes recuerdan, en Jeremías capítulo 31, allí se nos dice que el pacto de Dios es la promesa de Dios de que escribiría su ley en nuestros corazones. Como dice ahí en la Biblia, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, en el corazón del pueblo, en el corazón de sus hijos, en tu y mi corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, ¿qué más vimos ayer? Bueno, hemos visto también que el pacto de Dios es la promesa de Dios. ¿Ok? El pacto implica una promesa que Él debe cumplir, y lo interesante es que el que debe cumplir definitivamente es Él. El que debe cumplir es el que promete, y como Él es el que promete, entonces Él es el que debe cumplir. El que debe cumplir el pacto es el que promete, no quien recibe la promesa. ¿Se comprende? Por otro lado, hemos visto también que el que cumple, el que obra el cumplimiento de la promesa, es claramente, repito, Dios, y no es el hombre. Un texto que no recuerdo que hayamos visto ayer, pero que lo hemos hecho en algunas ocasiones, es Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, donde allí el apóstol Pablo nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Y ahora va a seguir, pero ahí claramente está diciendo que la sangre del pacto eterno nos hace aptos. ¿Para qué? Dice, en toda buena obra. O sea que lo que nos habilita para obrar conforme a la voluntad de Dios, en otras palabras, guardar sus mandamientos, es la sangre del pacto eterno. No podríamos hacerlo sin esa preciosa sangre.
En otras palabras, no podríamos hacerlo sin Cristo. Entonces dice, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, ¿ok? Haciendo Dios en nosotros, es lo que está diciendo, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que fíjense que nuestras obras de justicia que Dios quiere que hagamos, no son nuestras, sino son de Él, que las ejecuta cuando yo le permito obrar esas obras en mi vida. Cuando yo trato de ejecutar esas obras sin Él, me encuentro en una situación que solo podría traerme la muerte, porque jamás yo podría obedecerle. ¿Y cuál es la parte que le corresponde al ser humano entonces? Ya que la parte que le corresponde a Dios es cumplir con el pacto que Él ha prometido. Bueno, ¿y cuál es la parte que le corresponde al ser humano? Simplemente creer a la promesa de Dios. Esa es nuestra parte. De hecho, no preciso aquí bien la cita, y no la tengo aquí delante de ustedes, pero se me viene a la mente una cita, bueno, hay varias, pero hay una particularmente donde Elena de White dice que nuestra parte es creer. Esa es nuestra parte. Así que creer a qué? A la promesa de Dios. De esta forma, al entregarse a Dios, éste obrará obediencia en el hombre mediante un poder que el hombre no tiene por sí mismo. Por eso dice Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Y en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, está hablando de en Jesús, sí, y en Él, amén. Esto es lo que hizo definitivamente Abraham, dijo sí y amén. O sea, que así sea, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este versículo que acaba de aparecer ahí, 2 Corintios 1:20, perdón, significa que son en Cristo, sí, y en Cristo, amén, estas promesas. Y acuérdense que amén significa que así sea, por lo tanto, cuando Dios te promete algo, tú debes responder, sí, creo que así sea, que sea hecha tu voluntad. Eso es lo que nosotros deberíamos decir. Y cuando nosotros creemos, esa fe no es meramente pasiva, sino es una fe activa que produce obediencia. La realidad es que no hay mérito en la fe, pero es el medio a través del cual yo puedo obtener los beneficios del pacto, que es hacerme obediente de acuerdo a Jeremías 31, estos versículos que acababa de leer anteriormente. Pero la pregunta es, y esto es a modo de repaso también, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre frente a esto que Dios le pedía? ¿Qué hizo el pueblo de Dios, particularmente en el desierto? ¿Creyó a las promesas de Dios? ¿Respondió sí, amén? Bueno, hemos visto que tristemente el pueblo de Dios no creyó a la promesa del pacto y estableció otro pacto, diferente del pacto eterno. Ese pacto que ellos establecieron con Dios es llamado en la Biblia el antiguo pacto. Allí ellos trataron de cumplir con las demandas de la ley bajo ese antiguo pacto, un pacto que ellos establecieron, y esas demandas de la ley es poner por obra lo que la ley exige. Pero obviamente lo trataron de cumplir con sus propias fuerzas, y esto derivó en el lógico resultado de transgredir aquella ley que prometieron cumplir, y por lo tanto se hicieron reos de muerte nuevamente. En Romanos capítulo 10, versículo 3, dice lo que hicieron ellos. Dice el apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios, acuérdense que el nuevo pacto lo que hace es, nos trae a nosotros la justicia de Dios, la cual se me imputa y también se me imparte. Pero dice que ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, esto es, estar en ese antiguo pacto, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, hermanos, en vez de sujetarse a la justicia de Dios prometida, lo que ellos hicieron es, se sujetaron a la suya propia. Al hacer esto, establecieron su propio pacto con Dios, y al hacerlo, firmaron su propio decreto de muerte sobre ellos mismos, y no solo sobre ellos, sino también sobre su descendencia. Si ustedes van a Gálatas 3:10, eso es lo que menciona en cuanto a quien no obedezca la ley. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas
en el libro de la ley para hacerlas. Así que Dios requiere definitivamente obediencia. Esa obediencia puede ser hecha a través, o sea, esa obediencia es una obediencia del ser humano. El ser humano tiene dos caminos para elegir. U obedece con el poder de Dios, u obedece con sus propios medios. Como con sus propios medios no puede obedecer y solo podría tener muerte, la única esperanza que el ser humano tiene es aferrarse a Cristo Jesús, creer a sus promesas, a fin de poder entonces tener obediencia y vendrá consecuentemente, en vez de la muerte, la vida eterna. ¿Ok? Bueno, dicho esto, entonces ahora necesitamos continuar donde nos quedamos ayer para poder seguir profundizando esto. Yo hasta aquí sencillamente hice un breve repaso de muchas de las cosas que vimos ayer. En la última parte de ayer, si mal no recuerdo, yo hice énfasis en la justificación por la fe. De hecho, en Romanos 5.1 se nos habla de esa justificación. Miren lo que allí dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten que la paz, de acuerdo a lo que se nos dice allí en Romanos 5.1, es el resultado de la justificación. Esto es muy importante. Repito que el resultado de esa paz, o mejor dicho, la paz es el resultado de la justificación por la fe. O sea, yo soy justificado por fe y entonces tengo paz. ¿Esto significa que una persona que no es justificada por la fe no tiene paz? Exactamente, eso es lo que significa, eso es lo que el texto dice. En su corazón no hay paz, sino en vez de haber paz, hay preocupación, hay miedo, que es justamente el poder antagónico de la paz y la armonía. Si ustedes imaginan una guerra, los dos polos antagónicos serían, no estoy hablando de los dos polos opuestos en cuanto a que están batallando, pero en esencia en algún sentido tendría que ver. Pero estoy hablando de cuando hay paz, no hay guerra, y cuando hay guerra, no hay paz. Y la guerra generalmente lo que provoca es miedo, porque la guerra trae muerte. La guerra trae sufrimiento y dolor, así que paz y miedo perfectamente podrían ser antagónicos. Hebreos, fíjense lo que dice, Hebreos capítulo 2, versículo 14, que es justamente algo sumamente central, y es particularmente en el versículo 15, yo me voy a centrar en el resto del estudio de hoy. Ahí dice claramente esto en conexión con, repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios vino a traernos paz, y por lo tanto esto significa quitarnos el miedo. ¿Será que eso es invento mío o lo dice la Biblia? Si ustedes van a Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice allí, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Este es un versículo maravilloso, pero en esta oportunidad no voy a profundizar en él, sino en el que sigue, en el versículo 15. Pero sigo leyendo el 14. Dice, leo de nuevo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahora, mucha atención, hermanos. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Recuerdan que yo vuelvo para atrás un momento? En Gálatas 5.1 decía, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y evidentemente si Dios nos da paz, lo que viene es a quitarnos el miedo y no a cualquier cosa, sino que dice aquí el miedo a la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre, dice el texto. Bueno, yo pregunto, ¿la paz es el resultado de la justificación por la fe? Volvamos un momento ahí en pantalla a Romanos 5.1 y ustedes respondan en sus hogares, no habiliten el micrófono por las dudas, pero la pregunta es, ¿ustedes entienden que ahí lo que se nos dice es que, déjenme volver a Romanos 5.1, que lo tengo aquí, sí, ustedes entienden que lo que allí dice
es que la paz es el resultado de la justificación por la fe. Repito, allí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué es lo que viene primero? Viene la justificación por la fe. Entonces, la persona tiene paz. Bueno, con esto en mente, fíjense ahora lo que va a aparecer en pantalla, y es este versículo que creo yo que es sumamente importante. Y es Isaías capítulo 26, versículo 12. ¿Qué dice? Jehová, tú nos darás paz. ¿Ok? Eso es lo que dice. ¿Quién da paz? Jehová. Esto es lo que decía Romanos 5:1. ¿Y por qué dice que nos da paz? Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Fíjense qué interesante. Yo acá coloqué un cuadro para que ustedes puedan ver la relación que hay entre estos dos textos. Porque en Romanos 5:1 se nos dice que la paz es el resultado de ser justificado por la fe. Y en Isaías 26:12 se nos dice que la paz es el resultado de Dios haber hecho todas nuestras obras. Así que es lógico, hermanos, que justificación, y en este contexto por la fe, está definidamente conectada con que Dios haga en nosotros las obras. No somos nosotros los que hacemos las obras. Es Dios el que hace la obra. Y cuando Dios es el que hace la obra, yo puedo estar seguro que es Dios también el que me justifica, porque es su obra. Y en definitiva, esa justificación pasa a ser algo que Dios me da, pero la justicia que Dios me da no es mía, es de Él. En este caso es la justicia de su Hijo. En otras palabras, cuando creo que Dios puede justificarme realmente, estoy creyendo que Dios puede hacer las obras en mí. ¿Ok? Esto es lo mismo que ya vimos en Hebreos capítulo 13, versículo 21, donde se nos decía que es Él, o sea, es Dios el que hace en nosotros las obras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten además que esa paz implica vencer el temor a la muerte. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que iba a hacer énfasis particular en Hebreos capítulo 2, versículo 15, que leemos de nuevo, que dice que Jesús vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre? Claramente está refiriéndose a que Jesús vino a librarnos de la servidumbre. De esta forma no temerían a la muerte. Ahora, yo pregunto, ¿es correcto que temieran a la muerte mientras fueran esclavos? ¿Es correcto que el ser humano tema la muerte mientras es esclavo? La respuesta lógica es por supuesto que sí. Ahora, hago otra pregunta. ¿Es correcto que temieran a la muerte cuando fueran liberados? Obviamente que la respuesta lógica debería ser por supuesto que no. Así que la esclavitud, evidentemente, dará como respuesta que sí, porque yo entonces tengo miedo, y la liberación dará como respuesta que no, porque yo no tengo que tener miedo, y lo contrario del miedo en este contexto es paz. Pero noten algo importante, que en el texto de Hebreos 2:15 dice que estaban en servidumbre por miedo a la muerte, y no que tenían miedo porque estaban en servidumbre. Yo a propósito hice estas dos preguntas, que son correctas también, pero no es lo que el texto está diciendo. Lo hice a propósito para que no seamos confundidos, porque a veces podemos creer que es lo mismo estar en servidumbre por miedo a la muerte que tenían miedo porque estaban en servidumbre, y son dos cosas diferentes. Porque Hebreos 2:15, repito, dice que estaban en servidumbre, ustedes lo tienen ahí en pantalla, que estaban en servidumbre por miedo a la muerte. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, que era lo que causaba la servidumbre de ellos. Definitivamente el temor de la muerte. Por lo tanto, repito, Hebreos dice que por miedo a la muerte, que esa era la causa, estaban sujetos a servidumbre. Estaban sujetos a servidumbre, repito, por miedo a la muerte. Lo estoy recontra repitiendo, siendo súper redundante, para que entendamos lo que va a venir a continuación. Y no dice que tenían miedo porque estaban en servidumbre, lo cual sería al revés, lo contrario. En otras palabras, repito, primero tenían miedo a la muerte y entonces estaban en servidumbre.
O sea que como tenían miedo a la muerte, entonces eran esclavos. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Ahora, la pregunta que también deberíamos hacernos es, ¿por qué tenían miedo? Ya que si tenían miedo a la muerte, estaban en esclavitud, bueno, y Dios vino a librarlos de ese miedo a la muerte para que no sean esclavos. La pregunta es, para que no estén en esclavitud, no sean esclavos, la pregunta es, ¿por qué tenían miedo a la muerte? Bueno, lógicamente porque habían transgredido la ley. ¿Cuál ley? Bueno, la ley de Dios. Ustedes pueden ir a Romanos capítulo 3, versículo 10, y ahí se nos dice algo importante, pero no vamos a proyectar ahora en pantalla. Ellos sabían también que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que todos habían pecado, no hay justo siquiera uno, es justamente lo que dice Romanos 3:10. Y ellos sabían que la paga del pecado es la muerte. Así que, ¿de qué tenían miedo? Porque habían transgredido la ley y eso traía como consecuencia la muerte. Bueno, ese mismo miedo lo tuvieron también Adán y Eva, ¿se acuerdan? Cuando pecaron. La Biblia dice en Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que ese era el miedo que tenían ellos. Pero el pueblo de Dios, es interesante, aunque miedoso, no entendía que si pecaron, tenían que morir ese mismo día, ya que estaban bajo la misma condenación de Adán y Eva cuando se les advirtió porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Se acuerdan? En Génesis 2:17. En otras palabras, ¿por qué el pueblo de Dios seguía viviendo luego de transgredir la ley? El pueblo de Dios tenía miedo, claro, porque había transgredido la ley. Pero la pregunta es, ¿y por qué seguimos vivos? ¿No se han puesto a pensar en esas cosas? Este es un tema más profundo incluso de esto, de cómo esta parte es más profunda de cómo lo estoy tratando, pero no puedo derivarme en ese tema ahora porque eso implicaría otro tema y estaríamos mucho rato. Pero sí, se han puesto a pensar por qué en el Antiguo Testamento, en algunos contextos, Dios no toleraba cosas que parece que nos está tolerando hoy en día. ¿O será que Dios cambió? ¿O Dios es el mismo? Dios es el mismo. ¿Será que entonces, después de Jesús, aunque Dios es el mismo, ahora nos permite otras cosas y antes de Jesús no? No, porque eso no es lo que dice el texto. Eso es una inferencia humana que nos podemos quizás creer nosotros porque pecamos y no somos exterminados en ese momento, pero no es esa la razón que nos da la Biblia, porque Dios haya cambiado, porque Dios no cambia. Hay otra razón. Entonces, repito, el pueblo de Dios tenía miedo a la muerte por causa de que habían pecado, pero el pueblo de Dios seguía vivo luego de pecar. Y seguía vivo, es interesante, porque de la misma forma también siguieron vivos Adán y Eva luego de pecar. La razón es exactamente la misma, y ahí tenemos la razón del por qué cuando tú y yo pecamos no somos extinguidos en ese momento. Bueno, fue por la misma razón por la que Adán y Eva pudieron seguir viviendo, porque, como dice Elena de White, esto está en los lugares celestiales, página 15, párrafo 2, tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Así que la justificación de vida había alcanzado al pueblo de Dios que había transgredido la ley tan ciertamente como había alcanzado Adán y Eva. Esa justificación de vida es la que se describe en Romanos, o se menciona en Romanos 5:18, cuando dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ese uno es el primer Adán, de la misma manera por la justicia de uno, este es el postrer Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida. Yo quisiera que ustedes presten atención a esa última parte del versículo. ¿A cuántos hombres vino la justificación de vida? Dice allí. Mi Biblia, que creo que es la misma que tienen ustedes, que es una sola realmente, aunque las traducciones son diferentes, dice que es a todos los hombres vino la justificación de vida. ¿Dice allí que vino solo a los creyentes? No, ya que si así hubiese sido, ni Adán ni Eva se hubieran salvado el día que pecaron, porque nada justificaría un solo segundo de vida luego del pecado de ellos. Pero la Biblia enseña, y Elena de White lo confirma con esa cita que leímos recién, que hubo un Salvador. Así que la justicia de ese Salvador les perdonó la vida y ahora podían seguir viviendo.
Esa justicia estaba representada, ustedes lo saben, en esas pieles de los animales, probablemente corderos, que de acuerdo a 3:21 Dios usó para vestir la desnudez de ellos. En otras palabras, podríamos decir que Dios había pagado la libertad de ellos mediante su Hijo, en la promesa de que llegado el momento, su Hijo vendría a este mundo para morir en lugar del ser humano. O sea, vendría a cumplir el acuerdo establecido con su Padre en los siglos de la eternidad. Cristo los había, por lo tanto, librado de la condenación del pecado en esa misma hora. Tan ciertamente como hubo pecado, hubo un Salvador. ¿Y cuál era la condenación del pecado? La muerte. Y por lo tanto les estaba ofreciendo otra oportunidad para que si la aceptaban, pudieran vivir para siempre. Esto es lo que Elena de White dice, por ejemplo, en español, en Alza tus ojos, página 377, cuando dice: la palabra declara, el alma que pecare, esa morirá, de acuerdo a Ezequiel 18:20. Pero Dios no quiere la muerte de nadie. A un costo infinito proporcionó al hombre una segunda oportunidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, con esto en mente, yo acabo de decir que Cristo los había liberado de la condenación del pecado. Y aunque yo no los estoy escuchando a ustedes del otro lado, probablemente alguien habrá dicho, bueno, pero solamente de la condenación del pecado Dios quería librarlos, que efectivamente lo hizo en la cruz del Calvario, o de algo más. Porque, ¿qué hay del pecado en sí mismo? ¿No hemos visto que Dios nos libra también del pecado? ¿No es eso lo que dice Juan en Juan 1:29, por boca de Juan el Bautista, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y yo respondo, así es. De hecho, Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la libertad que Dios quiere que experimentemos es una libertad completa, por lo tanto también debe ser la libertad del pecado. Cristo, entendamos que los había salvado hasta ese momento de la no existencia, de la muerte eterna, en el momento en que el ser humano pecó en el Edén, y los salvó también de la muerte inmediata, luego de que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, hermanos queridos, pecamos, porque había uno, el Hijo de Dios, que había aparecido como Salvador. En otras palabras, Cristo ya los había salvado de la muerte inmediata, creyeran o no creyeran. Esto es clave. De hecho, la respuesta sobre si esto será verdad o no está en tanta cantidad de gente, en nosotros mismos en primer lugar, pero luego en tanta cantidad de gente que no cree en Dios, que quiere hacer todo lo contrario, fue desquiciadamente mala en el mundo y sin embargo tuvieron vida para tener esa oportunidad de si vivirían para siempre con su Salvador en el cielo o no lo harían. Dios, entendamos que no les había preguntado si ellos querían recibir vida. Él ya les había dado vida al darles otra oportunidad. Esa vida que se les ofreció, ¿cómo fue justificada? Porque la realidad es que con Dios todo funciona tiene un nombre que no me acuerdo a nivel técnico y es a nivel contable, pero todo funciona con suma cero. O sea, Dios no te puede dar algo que no justifique eso que Él te va a dar, porque Él es un Dios justo. Así que esa vida que les dio a ellos y a nosotros hoy en día y a cada pecador en este mundo, a cada persona que crea o no crea, fue justificada, esa segunda oportunidad, esa vida, fue justificada mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz, pero prometida desde los siglos de la eternidad y evidentemente para poder recibir esa vida que hasta los incrédulos tienen, no se necesitaba fe para recibirla. Tú y yo recibimos esa vida desde antes de haber creído, porque tú y yo fuimos traídos a este mundo sin haber creído previamente. Comprender, hermanos queridos, esta gran verdad ya tendría que haberlos hecho recobrar el ánimo a todo el pueblo de Israel
y dejar de temer a una muerte que ya había sido pagada. Y acto seguido, luego de entender el hecho, tenían que entender también que Cristo, repito, no solo quería librarlos de la condenación del pecado, sino del pecado mismo. Recuerdan que Elena de White dice, yo lo mencioné creo que el primer día de esta semana, el día domingo, que mediante la justicia de Cristo Dios no solo otorga nuestro derecho al cielo, sino también la idoneidad para entrar en él. Bueno, pues para recibir esa idoneidad sí se necesitaba y se necesita fe. Para recibir esa vida que Dios nos dio a través de su Hijo, que es lo que aparece en Romanos 5:18, esa justificación de vida, yo no necesito fe, pero para poder ser idóneo y por lo tanto tener vida eterna, yo sí necesito fe, ya que no es por obras que somos justificados, dice la Biblia, sino por la fe. Esa idoneidad es la idoneidad de Cristo y se obtiene por la fe en la justicia de Cristo, no en mi justicia. Repito que esa no es idoneidad mía. Cuando nosotros decimos que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, yo creo que nos equivocamos. En un sentido sí es cierto, pero técnicamente hablando no lo es, hermanos. ¿Por qué? Porque el carácter que llevaremos al cielo es el carácter de Cristo. Así que ni eso de nosotros vamos a llevar al cielo. Yo creo que lo que sí vamos a llevar al cielo es nuestra personalidad, ya mucho más bondadosa, mucho más purificada, mucho más santificada. Vamos a seguir siendo nosotros. Seremos nuevas criaturas en un sentido, pero no en el otro, no en otro, evidentemente. Pero bueno, ese carácter que llevaremos al cielo es el carácter de Cristo. Por lo tanto, esa idoneidad que llevaremos al cielo es la idoneidad de Cristo. ¿Y cómo se obtiene esa idoneidad? Por la fe en la justicia de Cristo. ¿Cómo yo soy justificado? Por la fe en la justicia de Cristo. Por eso dice Elena de White, también en A fin de conocerle, en la página 190, aquel que tiene el manto inmaculado de justicia, repito, aquel que tiene el manto inmaculado de justicia tejido en el telar del cielo, este manto inmaculado de justicia tejido en el telar del cielo está hablando de la justicia de Cristo, en el cual no hay una hebra que pueda reclamar la humanidad pecaminosa, está a la diestra de Dios para revestir a sus hijos creyentes con el perfecto manto de su justicia. Repito, aquel que tiene el manto inmaculado de justicia, está hablando de Cristo Jesús, tejido en el telar del cielo, en el cual no hay una hebra que pueda reclamar la humanidad pecaminosa, está a la diestra de Dios para revestir a quienes, a sus hijos creyentes con el perfecto manto de su justicia. Los que estén salvados en el reino de Dios no tendrán en sí mismo nada de qué jactarse. La alabanza y la gloria se dirigirán a Dios, el dador de la salvación. Gloria a Dios por esa maravillosa cita. Vemos entonces, hermanos, que el pueblo de Dios, retomando lo que hablábamos anteriormente, quería ser libre, pero tenía miedo a la muerte y se tornó esclavo. La muerte vino, dice la Biblia, por causa de incredulidad. ¿Esto cómo lo sabemos? Bueno, porque si ustedes van a Romanos 14:23, como se proyecta ahí en pantalla, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la incredulidad, que incredulidad significa lo contrario a tener fe, o lo contrario a fe, la incredulidad equivale a la muerte, ya que la incredulidad es pecado y el pecado genera la muerte, entonces la incredulidad es lógicamente que equivale a la muerte. Ahora, Cristo ya había muerto por ellos, o en el caso de los que existieron antes de Jesús, lo haría. De todas formas, la fe estaba involucrada aquí, obviamente. Cristo ya había muerto por ellos y por lo tanto ya no tenían por qué pagar con sus vidas una paga que ya había sido pagada. O, repito, que se pagaría en verdad. Si nos situamos en el monte Sinaí, se pagaría. Si nos situamos en la Jerusalén actual, de la cual habla Pablo, en Gálatas 4, que leímos hoy, ya se había pagado. Pero la pregunta era, por más que Jesús había pagado con su vida el rescate de la vida de ellos, la pregunta es, ¿eran verdaderamente libres si ellos se mantenían en incredulidad, aunque Cristo hubiera muerto por ellos?
la respuesta lógica es no, porque la Biblia dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y hemos visto que la incredulidad equivale a la muerte, y no tener al Hijo equivale a la muerte, así que la incredulidad equivale a no tener al Hijo, y no tener al Hijo es la consecuencia de la incredulidad. Esto, que parece un juego de palabras, es sumamente importante. Repito, eran verdaderamente libres si estaban en incredulidad, aunque Cristo hubiera ya muerto por ellos. La Biblia dice que no, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo entonces no tiene la vida. La incredulidad, que era, acuérdense, la razón por la cual estaban en esclavitud, la incredulidad equivale, por lo tanto, de acuerdo a lo que vemos, a no tener al Hijo de Dios. Y no tener al Hijo de Dios, por lo tanto, es la consecuencia de la incredulidad. La incredulidad, hermanos queridos, es no creer a las promesas de Dios, liso y llanamente. No creer al pacto eterno. La incredulidad, por lo tanto, es no recibir las bendiciones de la promesa de Dios, que son las bendiciones del pacto eterno. Estar en incredulidad, hemos visto que genera miedo y provoca esclavitud. Por lo tanto, estar en incredulidad es estar en esclavitud. Por eso es sumamente importante, y ahora sí vamos nuevamente a Gálatas y tomamos por donde nos quedamos hoy al principio. Porque Gálatas, capítulo 4, versículo 21 al 31, ilustra los dos pactos como una alegoría entre dos mujeres y dos hijos. Sara y su hijo Isaac por un lado, y Agar y su hijo Ismael por otro. Y lo que estos textos están diciendo es justamente todo lo anterior que yo les acabo de decir. Porque ahí, cuando leemos, dice, porque está escrito de Abraham que tuvo dos hijos. O sea, a lo que voy es que ahora sí vamos a poder entender en mayor profundidad por qué Pablo escribe lo que escribe en Gálatas, y van a ver que es sencillo de entender, más allá de la complejidad que también existe, y que hay cosas aquí probablemente que no entendamos, y no la entenderemos llegado el momento cuando Dios nos lo dé a conocer. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y luego decía, lo cual, o sea, todo esto, el tema de las dos mujeres y los dos hijos, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Entienden aquí el concepto? Es un pacto que da hijos para esclavitud, por lo tanto ellos temen. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, acuérdense lo que habíamos leído anterior de junto con sus descendientes también, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo esto? Si uno cree a la promesa, entonces está bajo las bendiciones del pacto eterno. Ese pacto eterno es celestial, hermanos queridos, y no hay forma en que tú y yo podamos quebrantarlos. El pacto fue sellado y ratificado con la sangre del Hijo de Dios. El pacto es un pacto entre el Padre y el Hijo, como lo leímos en el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, ayer, este libro de Ellen White. Si uno cree a la promesa, entonces está bajo las bendiciones del pacto eterno, el cual es celestial. Ahora, si uno no cree a la promesa, entonces está en esclavitud, como el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud, de acuerdo al apóstol Pablo, porque no creían la promesa. Porque la incredulidad es eso lo que genera que ellos estén en esclavitud. O sea, estaban en esclavitud y entonces eso generaba, ellos estaban en incredulidad y entonces eso les generaba esclavitud. Y no solo eso, sino por cuanto estaban en esclavitud, y la esclavitud del pecado venía como consecuencia la eminente muerte en ellos. Sin embargo, eso no es lo que Dios quería que les sucediese. Por eso los justificó
con esa justificación de vida que aparece en Romanos 5:18, a fin de que ellos pudieran tener una nueva oportunidad, y esa nueva oportunidad puede durar, ¿cuánto? La vida de cada uno de nosotros, o hasta que se cierre el tiempo de gracia. Esa oportunidad no es que si volvés a pecar entonces estás perdido para siempre. No, lo que enseña el texto es que ahora Dios te da nuevamente vida, y en esta vida nosotros necesitamos decidir quién va a ser el dueño de nuestra vida, a quién vamos a servir. Pero para poder saber a quién vamos a servir, nosotros necesitamos saber en quién vamos a creer. Si hacemos caso a los argumentos satánicos de que no podemos hacer absolutamente nada para vencer el pecado, porque vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Jesús, como tristemente muchos argumentan, equivocadamente, entonces definitivamente estamos bajo el antiguo pacto, que no promete otra cosa que la muerte, porque eso significa que no hay forma en que el nuevo pacto pueda ser ejecutado en ti, porque no hay forma en que Dios escriba su ley en tu mente y en tu corazón, y por lo tanto no hay forma en que Dios pueda provocar en ti obediencia. Si esta es la situación, entonces estamos perdidos para siempre. Sin embargo, si creemos a sus promesas, creemos que Él puede hacer en nosotros la obra que nosotros no podemos hacer, entonces tenemos la esperanza de la vida eterna. Dios no solo justificó al hombre para darle otra oportunidad, sino para que aprovechara esa oportunidad y tuviera vida eterna. Esa oportunidad que Dios me la dio sin preguntarme si quería otra oportunidad. Pero aquí estamos, cada uno de nosotros, con la oportunidad maravillosa de que nuestras vidas sean cambiadas por el poder de Cristo. Si cada uno de nosotros decide en esta hora entregarse a Él, hacer su voluntad, esto significa creer a sus promesas, entonces vendrán por añadidura esos actos de justicia que fueron preparados para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ya que estábamos en Cristo y fuimos aceptos en el amado, de acuerdo a Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Si has tratado de obedecer a Dios con tus propias fuerzas, yo te sugiero que dejes de intentarlo porque jamás podrás hacerlo. Debes, por lo tanto, rendirte a Él, pidiéndole que conforme a su misericordia aumente tu fe para aceptar y recibir por fe la justicia de Cristo que se te ha dado, que fue tejida en el telar del cielo, y que puedas entonces obedecer la ley de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, hermano querido. Vamos a orar y nos vamos a ver mañana luego del canto que nuevamente se proyectará en pantalla para tener el quinto tema de esta semana. Que Dios los bendiga. Oremos. Amado y poderoso Dios, gracias por habernos permitido vivir y levantarnos en esta mañana para contemplarte una vez más. Ruego en esta hora, siendo que tu Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento, que nos ayudes a poder creer a tus promesas, a saber que no solo tú nos diste vida, sino que estás dispuesto a que esa vida sea vida eterna, si nosotros estamos dispuestos a creer a tus promesas. También reconozco que a veces no es fácil para nosotros. De hecho, para nosotros es imposible. Tu palabra dice que la fe es don de Dios, así que si no fuera por ese milagro que tú haces en nosotros, de poder creer, jamás creeríamos siquiera. Por eso te ruego, conforme a tu misericordia, aumentes nuestra fe, Señor, porque necesitamos que nuestra fe esté sólidamente basada en lo que tu palabra dice y no en lo que nuestros ojos humanos ven, porque lo que nosotros vemos a diario, incluso en nuestra propia vida, es derrota, temor y muerte. Pero lo que vemos cuando vemos a Cristo Jesús es victoria, valentía y vida eterna. Por eso en esta hora, amado Dios, bendice a los aquí presentes. Bendice a mis hermanos que están conectados aquí en esta hora en vivo, pero también los que van a escuchar después a través de estos medios. Bendice a su familia, Señor. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a poder recibir el derramamiento de la lluvia tardía que tú has prometido a cada uno de nosotros, que como hemos visto también está disponible para nosotros hoy, si no solo lo reclamamos,
si no estamos dispuestos a aferrarnos como nunca antes a tus promesas. Ayúdanos a que podamos ser esos preciosos instrumentos que utilizarás para que el mundo entero conozca de ti, de tu gloria, entonces venga el fin y podamos vivir contigo por los siglos de la eternidad. En el nombre de Jesús te imploramos, te suplicamos todas estas cosas. Amén.